No sé si ya lo saben, pero mañana se falla el Premio Nobel de Literatura. En este video voy a hablar de 8 escritores y escritoras en español que podrían ganarlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Miguel Tomasena. Originalmente vine aquí a hacer una etnografía sobre los booktubers, pero ya ven, me gustó y aquí sigo. Si es la primera vez que vienen a este canal y les gusta lo que están viendo, pueden suscribirse apretándole a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un contenido nuevo. A ver, vamos empezando por algunas cosas. A mí, en el fondo, el premio Nobel me da un poco igual. Es decir, toda la discusión sobre si a un escritor o escritora merece o no el premio, sobre esa lista interminable de escritores magníficos que nunca recibieron el premio, hay que tomarlo como lo que es un premio que dan unos señores en un país que por asuntos geopolíticos tienen el poder de visibilizar la literatura. Y en ese sentido a mí me parece que es una oportunidad muy buena para hablar de literatura. Es probablemente uno de los únicos momentos en el año en el que la literatura, que en general ocupa un lugar bastante marginal en la vida social, por primera vez se vuelve noticia. Y en ese sentido es una oportunidad muy interesante para darle visibilidad a ciertos autores, a ciertas tradiciones literarias. Y eso es un poco lo que me interesa del premio Nobel. Y en segundo término, me interesa porque el premio abre ciertos debates sobre qué es lo que entendemos por literatura. En ese sentido, por ejemplo, en los últimos años, me dio muchísimo gusto que premiaran a Bob Dylan, porque en mi opinión, la literatura es también canto. De hecho, la literatura nació como canto y es también una expresión poética cantada. Y también me dio muchísimo gusto que se lo dieran a Svetlana Alexievich, a quien yo no había leído nunca, porque permitió también abrir la puerta a considerar que el periodismo, o cierto tipo de periodismo testimonial, que es lo que ha hecho esta mujer, es también literatura, o puede ser literatura. En resumen, el premio en sí no importa, lo que importa son las conversaciones que podemos establecer como esta. De modo que cualquier comentario que tú tengas sobre esta lista, sobre estos autores, sobre cuáles incluirías tú, me gustaría invitarte a que los pusieras en la sección de comentarios de este video. Y otra aclaración es que los autores de los que voy a hablar no necesariamente son los que me gustan. En algunos casos sí, en algunos casos sí. Pero estamos hablando de si podrían ganarlo, si suena que podrían ganarlo o si hay cierta consideración por su trayectoria que los haría merecedores del premio. Vamos allá entonces. En octavo lugar quiero poner a Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana bastante joven y que me gusta muchísimo. Creo que Cristina podría ser ganadora del premio Nobel por la diversidad de géneros y de temas que ha tratado, tanto en sus novelas como en la poesía, como en su trabajo como académica, como ensayista. Por cierto, a Cristina le acaban de dar la beca MacArthur en Estados Unidos, donde trabaja como docente desde hace muchos años, y me ha dado muchísimo gusto. Tiene novelas que me han gustado muchísimo, como Nadie me verá llorar, ensayos sobre literatura como Los muertos indóciles, o libros inclasificables como Había mucha neblina, mucho humo o no sé qué, sobre la obra de Juan Rulfo, libro al que ya le dediqué un video que les dejo aquí. En séptimo lugar voy a poner a Javier Marías. Yo no he leído a Javier Marías, pero todo mundo lo pone en las listas, de modo que tiene que estar en la mía. Fuera de broma, Marías es un personaje que en muchos sentidos me cae mal. He leído sus columnas de opinión y me parecen bastante mediocres, pero aún así hay muchos signos alrededor que indican que sus novelas están bastante bien. Y por lo tanto es un autor que está en mi lista de pendientes desde hace mucho tiempo y que me gustaría leer en algún momento. En sexto lugar, quiero poner a Margot Glantz, esta escritora
mexicana. Ha ganado muchos premios, el premio Phil de literatura, el premio Herralde de novela. ¿El Cervantes lo ha ganado? En realidad yo he leído poco de Margot Glantz. Yo leí las genealogías y leí algún fragmento de un libro que se llama Saña, me parece. Y me gustaron mucho. Las genealogías hablan poco precisamente de la historia de su familia. Es una familia judía que llegó a México y hace un rastreo un poco como sobre su árbol familiar. Y aunque no conozco a fondo su trabajo como académica, también es sumamente reconocida y respetada por sus trabajos sobre Sor Juana y sobre distintas cosas. Y el otro asunto por el que la conozco es porque es una tuitera simpaticísima. Se las recomiendo muchísimo. En quinto lugar quiero poner a Elena Poniatowska. Elena Poniatowska en México es un personaje que polariza, en parte por sus opiniones políticas, en parte por cierta ingenuidad clasista que se le atribuye, en parte por misoginia pura y dura. Porque Elena Poniatowska ha escrito algunas obras imprescindibles, como La noche de Tlatelolco o Hasta no verte, Jesús mío, ambas publicadas en la editorial Era. Y mucha de su literatura después ha tenido que ver con la ficcionalización de algunas artistas y figuras importantes, mujeres, que estuvieron siempre a contrapelo de la cultura dominante machista. Más allá de que no sea mi escritora favorita, tiene condiciones y una obra suficientemente amplia, reconocida y seria como para ganar el premio Nobel. Más allá de que no sea mi escritora favorita, tiene condiciones y una obra suficientemente amplia, reconocida y seria como para ganar el premio Nobel. Ya que estamos a la mitad del conteo, quiero detenerme a mencionar un autor que hasta hace unos meses hubiera estado muy alto en mi lista, que es Juan Marsé, un autor importantísimo en la literatura española de la segunda mitad del siglo XX y que por un asunto tal cual de meses no puede estar en esta lista, pues se acaba de morir. Pero aprovecho para recomendar que lean a Marsé, que lean Últimas tardes con Teresa, que es una de las novelas más maravillosas del mundo, y seguimos. En cuarto lugar, me gustaría mencionar a César Aira. Este escritor argentino es sumamente prolífico, sumamente divertido y sumamente extraño. Probablemente en partes iguales. Lo primero que leí de él fue Cómo me hice monja. Y después leí varios de sus ensayos que me han gustado muchísimo. Y es en realidad a mí la parte de Aira como ensayista la que me ha gustado más. Recuerdo particularmente un ensayo que tiene sobre Copy y otro sobre Alejandra Pizarnik, que me gustaron muchísimo. Y luego también recuerdo un ensayo que publicó en la revista de la Universidad Diego Portales sobre el tiempo narrativo y sobre cómo la paradoja de cómo un artista tarda tantísimo tiempo en producir una obra, puede ser una pintura o una novela, y luego lo rápido que puede ser consumida por el lector o el espectador, en el caso de un cuadro o de un libro, que me gustaron muchísimo. Y también Mondadori publicó recientemente una compilación de 10 de sus novelas seleccionadas por Juan Pablo Villalobos, que no he leído, pero que puede ser muy interesante que le echen un ojo. César Aira, sí. En tercer lugar de esta lista sobre escritores en español que podrían ganar el premio Nobel, pongo a Enrique Belamatas. Belamatas es un autor que en mi primera aproximación a su obra me dejó un poco frío porque era demasiado metaliterario, hacía referencia a muchos autores que yo no había leído, entonces en algún sentido me sentía como esnobeado, ¿no? Como excluido del juego. Pero en la medida que crecí y que fui, por un lado, leyendo algunos de estos autores que él mencionaba y después entendiendo su sentido del humor y su estilo,
se me ha convertido en uno de mis favoritos. Tiene un estilo sumamente particular, se caracteriza por mezclar géneros, por escribir al margen de las modas literarias de la literatura española, eh, vamos a decir, dominante. Y bueno, ha sabido construir un canon literario propio, como digamos, su propia tradición, que es algo que hacen los grandes autores. En eso me recuerda a Borges, como Borges construye su propia genealogía. Y Villamatas ha hecho lo mismo, y luego nos ha dejado una serie de nombres que han convertido como en categorías propias de la literatura. Vamos a pensar en los Bartlevis o los Shandys, etc. Y es un autor que con el tiempo he aprendido a interpretarlo, que destila amor por la literatura, por los libros, y Villamatas por eso también podría ganar el premio Nobel. En el número 2 de mi lista voy a poner a Fernando Vallejo. Hay pocos autores que tengan una voz narrativa tan reconocible, tan peculiar, tan desgarradora y tan polémica también como Fernando. En su obra, siempre anclada en una primera persona aparentemente muy descarnada y muy brutalmente sincera, hay un trabajo por la claridad y por la transparencia del lenguaje francamente admirable. Detrás de la rabia y de esta voz tan iracunda, tan bestia en ocasiones, lo que yo he ido aprendiendo a descubrir es una voz profundamente tierna, profundamente amorosa, que lo que expresa es el desgarro que le produce la violencia y la destrucción de su propia memoria y de su propia infancia y de su propio país en manos de la violencia, de la muerte, del sinsentido, de la ignorancia. Esta voz narrativa, particularmente la del desbarrancadero, aunque también en La Virgen y los Sicarios, me sirvió de inspiración para el narrador de El rastro de los cuerpos, que es también una voz narrativa que, como los narradores de Vallejo, está muy, muy desencantado porque le han hecho mucho daño, y en ese sentido lo único que le queda es mentar madres, insultar. Y en primer lugar, y en este caso sí, se confunde totalmente mi deseo con la realidad, no sé si será así, está Raúl Zurita, el gran poeta chileno, que está ya mayor, que tiene Parkinson, pero que sigue teniendo una voz de fuego y una vitalidad impresionante para hablar pues de todo, de la vida y sobre todo de las vidas desgarradas, otra vez por la violencia, por la dictadura, por la tortura. Zurita fue torturado después del golpe de Estado contra Salvador Allende, y este hecho lo marcó profundamente y ha marcado su poesía completamente, que recuerda constantemente la memoria de aquellos asesinados, desaparecidos. Decenas de nichos los llenaban, en cada uno hay un país, son como niños, están muertos, todos yacen allí, países negros, África y Sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países, miles de cruces llenaban hasta el fin el campo, entera su enamorada canté así, canté el amor, fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada, pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entender. Tuve la oportunidad de escucharlo hace unos años en el Salón de la Poesía de la FIL, de la Feria del Libro de Guadalajara, y terminé llorando. Fue una experiencia súper intensa, súper profunda. Y bueno, creo que es todo lo que la literatura puede y quiere hacer. Y si fuera por mí y por mi deseo, yo le daría el Premio Nobel de Literatura a Raúl Zurita. Y unas horas después de que se publique este video, sabremos quién lo ganó, quién ganó el Premio Nobel.
La última vez que lo ganó alguien de nuestra lengua fue en 2010, Mario Vargas Llosa. Quizá en los criterios siempre opacos de la Academia Sueca designen a alguien de nuestra lengua como premio Nobel. Ya lo veremos. Pero si no, pues repito lo que dije hace rato, que es que me parece que lo importante en estas discusiones no es quién lo gana o quién lo pierde, sino las posibilidades que estas instituciones han adquirido para hacer visible cierta literatura que probablemente no sea visible, para presentarnos autores y autoras nuevos, y para abrirnos las ventanas a cosas nuevas y a ideas nuevas sobre lo que la literatura es y puede ser. Ojalá nos sorprendan. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos y quizá te pueda interesar también este otro video en el que hablo de libros que cambiaron mi vida. Chao.